va los domingos, bienvenidos. También el viernes hay palabra de Dios, que espero que lo puedan valorar el día de hoy. Gracias al Señor. Hermanos, vamos a continuar con la carta a los Hebreos, ¿les parece? Amén. Aleluya, gracias grupo de alabanza, que sean para mi hermana Noemí. Que el Señor la bendiga y al grupo de alabanza. Bien, hermanos, gloria a Dios. Miren, vamos a buscar la carta a los Hebreos, capítulo 10, 39. Salud. Ahí es donde termina la carta a los Hebreos y quiero que sea esa la base bíblica. Gloria al Señor. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a repetirlo, van a repetir todos ustedes, a la 1, a las 2 y a las 3. Así es, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta hora y que su palabra hoy nos hable. Padre Celestial, Cristo bendito y maravilloso, en esta hora estamos agradecidos contigo, Señor, porque tú nos has bendecido, porque tú nos has dado tu palabra y porque el día de hoy, Señor, estoy seguro que tienes algo para nosotros, Señor. Yo te ruego en esta hora que en esta carta a los Hebreos sea, Señor, utilizada de una manera correcta, adecuada, para que tú, Señor, llegues a nuestros corazones, que resquebrajes todo aquello que está estorbándonos para que tu palabra fluya y que nos permita, Señor, dar un avance, dar un paso definitivo hacia la fe, Señor. Nos ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se sientan, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Bien, este es un texto, hermanos, representativo de toda la carta a los Hebreos, de la que hemos estado hablando, y que no es una carta que sea sencilla de entender, por eso le tenemos que dar el tiempo suficiente. Y el propósito de la predicación de hoy, hermanos, es que tengan todavía más firme, algunos ya lo están logrando, el panorama de por qué se escribió esta carta, porque es también para nosotros, y para qué se escribió. Entonces la base bíblica tiene mucho que ver, porque la carta a los Hebreos fue escrita a cristianos, a creyentes, que continuamente les pasaba por la cabeza dar marcha atrás. Continuamente, por diferentes motivos, se empezaban a alejar de la fe que un día les fue predicada y la empezaron a sustituir, sobre todo por regresarse a la ley. Hablo de los judíos. Pero aunque nosotros nunca estuvimos guardando una ley, también nos pasa algo muy parecido. Es muy común que nosotros oigamos: el hermano anda frío, el hermano anda desanimado, el hermano ya no quiere venir. Pero cuando decimos todo eso, hay una cosa que muy pocas veces decimos: al hermano le está fallando la fe. Y eso es realmente lo que le está pasando. Estoy explicando. Si el hermano ya no viene porque tiene muchos problemas, como si los que viniéramos venimos porque no tenemos problemas. ¿Se entiende? No, el problema es que le está fallando la fe y hay que bíblicamente llamarle las cosas por su nombre y dar a entender que la carta a los Hebreos es una carta donde los que andan batallando en la fe reciben muchas exhortaciones. Miren, voy a hacer un paseo breve de algunas de las exhortaciones, les aseguro que hay más de las que les voy a leer, y vamos a ver algunas para que veamos. Por ejemplo, empecemos en el capítulo 2, versículo 1, y dice: por tanto, por lo que verán diciendo en el capítulo 1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es una primera exhortación muy temprana, lo que hemos oído, la fe que fue una vez dada a los santos, dice que es necesario que la atendamos, pero con diligencia, que no la descuidemos, que no la olvidemos, que no la cambiemos por otras cosas, sino que lo tengamos como alta prioridad en nuestras mentes y en nuestros pensamientos, porque si no tenemos esa actitud diligente, no sea que nos deslicemos, nos podemos deslizar. Y la palabra deslizar aquí es muy descriptiva, porque los creyentes que andan desanimados no se desanimaron de un día para otro. Conforme a lo que dice ese texto, eso fue lo que les pasó. Se fueron deslizando porque no atendieron diligentemente a la palabra que recibieron, y cuando vinieron las pruebas, no estaban listos en la palabra del Señor para resistirlo,
y ellos lo único que ven es que se me juntaron los problemas, es que tengo este problema, tengo este otro problema, pero todos seguimos teniendo problemas. El tema no es cuántos problemas tienes o dejas de tener, sino si tu fe sigue estando firme en base a lo que está ahí descrito. Vamos a ver otro texto. Vamos a buscar, hermanos, lo que dice el 4:1, por ejemplo. Vean lo que dice: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Sigue hablando del mismo tema, es un solo tema. Está diciendo que hay muchos hermanos que a lo mejor se han ido deslizando en su descuido y en su forma de conducirse, en su carácter, teniendo las promesas de Dios. Es a lo que ahí en ese texto le llama la promesa de entrar en su reposo. Alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. ¿Por qué? Porque aunque la promesa está ahí, muchos en su faz, en su semblante, dice el texto, parece que no lo han alcanzado todavía, porque aún no se les ve esa determinación de servir a Dios. Aún se les ve dudosos, tambaleantes, fluctuantes, con cara de duda: sigo o no sigo, me quedo o me voy. De eso está hablando. Entonces, una fuerte exhortación a que nos afirmemos en la fe. Amén. Seguimos, regresemos un poquito, pero ahí mismo 4, hay uno que es muy, muy conocido. Vamos a ver lo que dice el 4:16 y luego me voy a regresar a otro. El 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es un texto muy importante, porque todos los creyentes, tarde que temprano, en tanta tentación a la que estamos expuestos, es posible que lleguemos a caer en tentación. Es posible que lleguemos a caer en pecado. Y esa es una invitación para los que han caído en pecado. No se alejen del Señor, al contrario, acérquense y háganlo confiadamente al trono, y ahí especifica, al trono de la gracia. ¿Qué vas a encontrar en el trono de la gracia? ¿Qué dice el texto? ¿Qué vas a alcanzar? Misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces, aún muchos creyentes que de pronto se sientan desfallecer, que de pronto digan: es que yo ya le fallé al Señor. La carta a los Hebreos también atiende ese tema y dice: no te alejes, no huyas, acércate, porque el Señor está en su trono, no en el trono del castigo, no en el trono de la condena, en el trono de la gracia. Acércate. Está cubriendo también esa parte. Me regreso un poquito al 4:11. Vean otra vez a lo del reposo. Dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, es decir, en aquella paz que tenemos en Cristo Jesús. ¿Recuerdan cuando hablamos, y los chicos lo cantan, reconciliados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, esa paz es a lo que este texto le llama aquel reposo. Busca eso de estar en comunión con el Señor, que es el mayor tesoro. Otra vez, el hermano está desanimado, no quiere venir. Ya dije, le está fallando su fe. Y ahora digo, ha estado perdiendo su comunión con el Señor. Y él lo siente en su corazón. Ella lo siente en su corazón. Se siente alejado, se siente distante, siente que le ha fallado al Señor. Y el texto le dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Qué interesante que el Señor le está llamando desobediencia a no procurar entrar en su reposo. Que si yo me alejo, no, es que ya que voy a la iglesia, me decepcionó la iglesia, me falló el hermano, me falló el pastor, es que esto, es que el otro, ¿tú lo puedes considerar como una justificación? Este texto te dice que estás en desobediencia. Estás en desobediencia porque teniendo frente a ti el trono de la gracia, no acudes a él. Estás en desobediencia porque teniendo la invitación a aquel reposo, aquella paz con Dios por medio de Jesucristo, no lo procuras. Estás en desobediencia. Entonces, por eso yo les hago mucho hincapié cuando hablamos de que vamos a visitar al hermano, vamos a visitar a la hermana. Tienes que ir con la palabra de Dios en la mente, en el corazón y en la mano, para que no le des por su lado. Tienes que confrontar a la persona y decir: acércate al trono de la gracia, pide perdón, reconcíliate con el Señor, vuelve,
porque si nomás vas a decir, ay, sí, yo también así me siento a veces, no, mejor ni vayas. ¿Me estoy explicando? Voy a darle ánimo. ¿Qué ánimo puede ser eso? No, tienes que ir con la palabra en la mano para invitarlo a que regrese al camino del Señor, porque el texto dice que si no procura entrar en ese reposo, está en desobediencia. ¿Sí? Si nos vamos al capítulo 6, vean por favor lo que dice en el capítulo 6. Dice lo siguiente. Está el texto un poquito largo, voy a buscar un texto clave nada más. Entonces voy a ver y ahorita voy a regresar para explicarlo. El 6:4 está relacionado con los que estoy viendo, aunque ustedes ahorita que lo lean van a decir, santo Dios, es el texto que más debaten en el YouTube. Se pierde la salvación y luego lo ponen y ponen el de Hebreos 2 y el de Hebreos 6 y el de Hebreos 10 y el de Hebreos 13 para pensar que el escritor de Hebreos está diciendo, ya marchaste. No, es lo contrario. Los textos que le he venido diciendo, el escritor de Hebreos dice, no, regresa. Dice aquí, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, esa es la palabra clave aquí, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Muchos dirán, mira, ahí está que se pierde la salvación, ten cuidado. Cuando dice ahí, y recayeron, ¿tienen idea de recayeron en qué? De lo que les he venido leyendo. En la fe. Los hermanos recaen en la fe. Aunque usted no lo crea, es en lo que más recaen. Es en lo que más recaemos. Lo que pasa es que nos cuesta trabajo identificar que lo que nos está fallando es la fe. El enemigo nos confunde nuestra mente, confunde nuestro espíritu y no te das cuenta que tu fe ha sido atacada y has recaído en la fe. Ahorita regreso, lo prometo, porque voy a explicar este texto más adelante. Ahora bien, si nos vamos, por favor, más adelante, hasta lo que es el capítulo 10, ya hasta el 10, vámonos a lo que dice a continuación. Dice en el versículo 10:22, para que vean si el escritor de Hebreos está enfocándose en otra cosa que no sea el que ha decaído en la fe. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre ¿de qué? De fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Sigue, 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, noten el tono de la carta que con mucha fuerza está diciendo, regresa, acércate, acude, ponte a cuentas con el Señor. Lo está diciendo ahí. Ahora, veamos lo que dice el versículo 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Está apuntándote a las promesas, al final de la meta de tu recorrido cristiano, es lo que está hablando el escritor en esta carta. Ahora bien, vámonos por favor al capítulo 12. Dice el versículo 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Es decir, puestos los ojos en Jesús. Que me siento decaído, puestos los ojos en Jesús. Que le he fallado al Señor, puestos los ojos en Jesús, porque esta es la carta que más recalca la tarea del Señor como nuestro gran sumo sacerdote, el que intercede por nosotros delante de Dios, demostrando que el Señor es por nosotros y no contra nosotros. Gloria a Dios. Entonces, voy a hacer una pausa. Es importante entonces que con este panorama ustedes vean cuál es el tono de la carta a los hebreos. Voy a decirlo de otra manera. ¿Cuál es el espíritu de la carta a los hebreos? O sea, ¿por qué quiero decir cuál es el espíritu? Les
voy a recordar cuando el Señor Jesucristo, caminando por Samaria, reprendió a 2 de sus discípulos, a los hijos del trueno, a Juan y a Jacobo. Porque el pasaje decía que les fue necesario pasar por Samaria y de antemano pasó lo que tenía que pasar. Los samaritanos no querían a los judíos y el Señor así preparó el territorio. Llevó a sus discípulos por Samaria para que experimentaran el rechazo. Y al experimentar el rechazo, pues ver cómo reaccionaban. Entonces cuando los samaritanos empiezan a gritarles y a insultarlos y a decirles fuera de aquí, Juan y Jacobo se sintieron así como empoderados porque iban con el Señor. Y dicen, Señor, ¿qué hacemos? ¿Oramos como Elías para que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿En qué estaban pensando Juan y Jacobo? En que estos a nosotros no nos van a hablar así. Venimos con el maestro. Hablaron con soberbia, con altanería. Entonces el Señor les dijo, ustedes dos, a Juan y a Jacobo, al pedir semejante cosa, la destrucción de los samaritanos, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas. El Hijo del Hombre vino a ganar las almas. Aún las de esos samaritanos que los estaban repudiando en ese momento. Cuando el Señor les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, el Señor lo que le estaba diciendo, hey, ustedes ya son míos. Ustedes son mis discípulos. Ustedes deben andar en el espíritu que ando yo. Y al ustedes pedir la muerte de los samaritanos, no saben que ustedes ya no deben vivir conforme al espíritu del mundo. Ustedes andan ahora conforme al espíritu de Dios. Entonces les tiene que recordar, el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, las vino a ganar. Entonces esa corrección yo la traigo ahora a la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos tiene el mismo espíritu de lo que el Señor dijo ese día en Samaria. El Hijo del Hombre no vino a perder las almas, las vino a ganar. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque textos de esta carta, como siempre, sacados de su contexto, muchos intérpretes o muchos que tratan de explicarlas se desvían del espíritu de la carta a los Hebreos. Desvirtúan el propósito con el cual fue escrita la carta a los Hebreos. Y he escuchado cosas que rayan en la herejía, en la blasfemia, sacadas de esta carta, aduciendo que esta carta habla de que el Señor está mandando al infierno a todo el mundo. No, la carta a los Hebreos es mantener a los hermanos en la fe, exhortándolos para que no pierdan la fe y para que no se desvíen. Ese es el espíritu de la carta a los Hebreos, ese es el espíritu del Nuevo Testamento. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No voy a alcanzar a explicar los 4 pasajes de Hebreos que se escuchan mucho, que se usan mucho para decir que la salvación se pierde en tal o cual circunstancia. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a ver lo que dice la carta a los Hebreos. Dije que iba a volver al 6, pero antes de volver al 6, quiero irme con uno de los más polémicos. El escritor de Hebreos escribió algo con un sentido importantísimo, con un espíritu claro. ¿Cuál? Mantener las almas de los que han creído en la fe. Por eso hay tanta advertencia de no te desvíes. Si pierdes la fe, si fluctúas, si te vas por un lado, vas a perder todo lo que has ganado. No está diciendo quiero que lo pierdas, porque muchos predican como queriendo que la gente pierda la fe. No, está diciendo ten cuidado. No te desvíes porque hay grandes promesas para ti y te advierte solemnemente, puedes perderlo todo si pierdes la fe. Por favor, atiendan, habla de cuidado con perder la fe. Muchos dicen, ay, es que a lo mejor, es que si yo peco ya Dios no me perdona. La carta a los Hebreos en todo el capítulo 5, 6, 7, 8 y 9 habla de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. ¿Qué significa? Que Él intercede por nosotros. ¿Por qué necesitamos su intercesión? Porque seguimos fallando. ¿Por qué necesitamos que el Señor sea nuestro sumo sacerdote? Porque su sacrificio debe seguir siendo efectivo para seguir perdonando nuestros pecados y limpiándonos de toda maldad. ¿Me van siguiendo, hermanos? Bien, vamos a uno de los más polémicos, que otra vez a mucha gente le encanta citar estos textos para sembrar amenaza en la gente, sobre todo dudas, y que mucha gente dice, no, pues yo creo ya ni para qué vengo a la iglesia. Hay muchas personas que traen ese estado de mente, no, ya para qué vengo a la iglesia, ya el pastor dijo que yo ya, y citan textos fuera de contextos. Decía yo Hebreos 10,
vean por favor, es el 26, del 26 al 31. Son palabras muy fuertes las que voy a leer, pero tan fuertes que tenemos que entender por qué las pronunció el escritor. Dice el versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. 31, signos de admiración. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Es fuerte la palabra, es fuerte. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo aquí esta exhortación? Todo texto debe estar interpretado en su debido contexto. Debo ver de qué viene hablando. ¿Por qué se mete esta exhortación? Que es una de las varias que les dije que hay. Primero, si yo leo este texto fuera de contexto, yo he escuchado a muchos, cuidado hermano, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y se la aplican indistintamente. Hermano, usted ya no ha venido a la iglesia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hermano, usted ya agarró la cerveza, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y se lo quieren aplicar sin saber de qué está hablando el escritor. Está hablando de algo más profundo todavía que esas cosas. Por ejemplo, dice el versículo 30, porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Entonces algunos quieren comentarte como que Dios se va a vengar de ti. Tú ofendiste a Dios, tú creyente, tu hermano, y Dios se va a vengar de ti. Dios mío. ¿Y qué hace entonces el 4:16? ¿Qué decía el 4:16? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo empato esos dos conceptos con el mismo escritor en su misma carta, donde a los que tenemos deuda con el Señor nos invita a que nos acerquemos y que lo hagamos confiadamente? ¿Cómo lo compagino que ahora estoy viendo en el capítulo 10? El Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos a regresarnos al versículo 27 para irlo entendiendo. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ese texto está diciendo una gran verdad. Los adversarios del Señor les espera una horrenda expectación de juicio y un hervor de fuego. ¿Pero para quién es ese? Para los adversarios, los enemigos del Señor. Si tú quieres, o si yo como predicador quiero tratar a los hijos de Dios como adversarios, como enemigos del Señor, más me valiera tener las pruebas antes de yo considerarlos a ustedes adversarios y enemigos del Señor y amenazarlos con que les espera una horrenda expectación de juicio y un hervor de fuego que ha de devorarlos a ustedes. Tengan cuidado, porque los textos que les di al principio dice, ánimo, procura con diligencia entrar a aquel reposo, no seas como aquellos que parezcan que no lo han alcanzado, mantén la fe. Entonces, hay dos mensajes que tenemos que diluir y que entender para saber qué es lo que está diciendo aquí el escritor. Entonces, vámonos al contexto. Contexto a veces son unos textitos atrás y unos adelante, a veces más lejos. En esta carta, afortunadamente, el contexto, lo que está cerca del texto, está muy inmediato, muy cerca. Vean, por favor, vean lo que dice desde el versículo, esto lo prediqué hace poco, desde el versículo 16. Vean, por favor, el espíritu de la carta a los hebreos. ¿Se acuerdan que les dije eso? Hay que ver cuál es el espíritu de la carta a los hebreos. Es que los hermanos se mantengan en la fe,
es que los hermanos no fluctúen, no se deslicen, no se desvíen. Y les anuncia que para los que abandonan la fe, les esperan cosas dificilísimas. Pero primero empecemos a ver el pacto. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Vean el pacto en el que estamos nosotros. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Versículo 17, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pongan atención en esa promesa. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Los pecados de quiénes? De los que estamos en ese nuevo pacto. Ese pacto de la sangre de Cristo. Ese pacto que anunció la noche anterior a que iba a ser entregado. Cuando dijo, este vino es mi sangre que ha de ser derramada por muchos. Entonces, todos los que estemos cubiertos con la sangre de Cristo, espero que tengan presente cosas que hemos estudiado, los que hemos sido rociados con la sangre de Cristo, los que hemos lavado con su sangre, los que hemos nacido de nuevo, esa promesa es para nosotros. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cuál sería la condición? Que esté yo en el nuevo pacto, en el pacto de fe, en el pacto de gracia, en el pacto donde yo apelo, como si yo fuera un acusado ante el juez, ante el trono de la gracia, y decir, Señor, soy un pecador, ten misericordia de mí. Y el Señor cumple su parte del pacto, me perdona y no se acuerda más de mis pecados y de mis transgresiones. Eso es el nuevo pacto. Para muchos y para muchas, difícil de creer, porque no creen lo suficiente en la bondad y en la misericordia del Señor. Y no creen lo suficiente en lo eficaz de su derramamiento de sangre, en lo eficaz de su sacrificio. Entonces dice luego el escritor de Hebreos, el objetivo de esta lectura es llegar a entender ese texto de los adversarios, del hervor de fuego, de horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Verso 18. Pues donde hay remisión de estos, de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Esta declaración sencillita nos va a ayudar a entenderlo. El Señor se ofreció una vez y para siempre. ¿Se acuerdan las predicaciones recientes? Es un énfasis continuo en la carta a los hebreos. Con un solo sacrificio, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo Jesús, diferente a los sacerdotes del Antiguo Testamento, Él no tenía que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados, porque no tuvo pecado. No ofreció sacrificios de sangre ajena, ofreció su propia sangre y nos permitió llegar al lugar santísimo, porque se desgarró el velo de su carne mientras se desgarraba el velo del templo. Entonces el textito este pequeño dice, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda para el pecado. Recuerden la palabra remisión. El Señor ha remitido nuestros pecados, los ha mandado lejos para que ya no estén provocando carga en nosotros. Cuando Él hizo eso con nosotros, ya no hay más ofrenda por el pecado, es decir, el Señor se ofreció ya una sola vez, no hay necesidad alguna de que se vuelva a ofrecer, porque su sacrificio, y lo debemos creer, es único y suficiente para que yo crea de todo corazón que no hay culpabilidad sobre mí, no porque yo no sea culpable, sino porque el Señor llevó mi culpabilidad a la cruz del Calvario. ¿Se está entendiendo? Entonces dice el verso 10, así que hermanos, vean qué hermoso, vean el espíritu de la carta a los hebreos. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿entienden el espíritu de la carta a los hebreos? Hermano, tú estás ahí, tú ahora tienes libertad para ir directamente al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Dice, por la sangre de Jesucristo, verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Al final, toda la obra salvífica la hizo Él. Lo que nos está enfocando la carta es a que no te desvíes, pon atención, no te desvíes de ver en Cristo la totalidad de la obra de salvación y empieces a adjudicarte a ti algún mérito
por el cual ahora tú tienes entrada libre al lugar santísimo. Imagínate que tú llegues a pensar, es que yo tengo sí entrada libre al lugar santísimo porque me he guardado. Estás ofendiendo al Señor. ¿Lo puedes entender? Yo tengo entrada libre al lugar santísimo porque vivo en santidad. No, no, no y no. Eso es lo que el espíritu de la carta está diciendo. Regresemos otra vez al versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. No hay nada en nosotros como seres humanos carnales que pueda aportar nada a nuestra condición de salvos por gracia. Porque si yo tuviera algún mérito, ya no sería salvo por gracia. Ya sería salvo porque me lo he ganado. Yo les he platicado muchos hermanos. Hermano, es que usted dice que la salvación no se pierde. El tema es más profundo que esa declaración. Porque hay mucha gente que cree algo peor que eso. Hay gente que cree que la salvación se gana. Hay gente que cree que la salvación se gana. Y eso es una herejía. La salvación no se gana. No es un merecimiento a nada bueno que haya hecho yo. Cualquier intento mío en decir que algo bueno vio Dios en mí, estoy pisoteando, me estoy adelantando al texto, estoy pisoteando la obra salvífica de Cristo. En cualquier instante en que yo me atribuya a mí mismo una pizca de justicia, cosas como, es que yo siempre quise buscar a Dios, por eso estoy aquí. Es que yo siempre tuve en mi corazón servir a Dios. Es que yo desde chiquillo, no, tienes que voltear siempre a ver a la cruz de Cristo, la advertencia de la carta a los Hebreos. El espíritu de la carta a los Hebreos es que no se te ocurra atribuirte alguna obra salvífica en algo bueno que hayas hecho tú. Ahí es donde corres el peligro en el que muchos han caído. Muchos han caído porque cuando recibieron el don de la salvación, su espíritu revivió y se sintieron gozosos y entendieron y alabaron al Señor porque fue por su misericordia. Pero la mala enseñanza, la mala doctrina, la mala teología los hizo pensar que ahora era su responsabilidad sostener esa salvación por sus propias obras. Tan herejía es pensar que yo me gané la salvación por mis obras, como pensar que yo me debo mantener salvo por mis obras. Ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. Vean lo que dice así rápido Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido o convencido, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la obra? El Dios Todopoderoso a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Quién culminará la obra? Jesucristo. ¿Qué debes hacer tú? Mantenerte en la fe. Mantenerte en la fe. En la seguridad de que aunque tú tengas tropiezos en tu vida, el Señor está ahí para levantarte. Ciertamente cuando te levante, vas a experimentar el dolor y las consecuencias de tus fallas, porque el pecado acarrea consecuencias. Pero precisamente estamos en el nuevo pacto, porque en ese nuevo pacto somos beneficiarios de la sangre de Cristo que nos redime, que nos liberta y que nos libra de la condenación eterna si permanecemos en el pacto. Fíjense bien, hace unos minutos dije que hay un debate que si la salvación se pierde, se gana. O si la salvación se pierde, no se pierde. Y dice, la herejía más grande es creer que la salvación se gana. ¿Por qué? Porque luego si alguien cree que la salvación se gana, en automático él va a creer que la salvación se pierde. ¿Sí entienden por qué? Si alguien cree que la salvación se gana por algún mérito humano, algún esfuerzo religioso, luego él va a pensar, híjole, ya no he hecho aquello con lo que me gané la salvación. Se me hace que ya me perdí la salvación. ¿Sí la agarraron? Si alguien cree que la salvación se gana, su estado de mente lo va a llevar a pensar que ya perdió la salvación, porque en su mente ya no hizo aquello con lo que se ganó la salvación. Ni una cosa ni otra. El que comenzó en vosotros la buena obra es Cristo. El que la terminará
es Cristo. Nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales el Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas obras para que anduviésemos en ellas responden al plan de Dios, no ocurrencias mías. No a cosas que yo de pronto diga, a mí se me hace que si hago esto voy a agradar a Dios. Volvamos a la carta a los Hebreos. Entonces dice a continuación, versículo 20 otra vez, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Por favor, si ustedes ven ese texto, la carne de Cristo desgarrada, como señal fue el velo desgarrado, ese doloroso sacrificio, esa tortura, ese martirio, es el que nos abrió el camino nuevo a la salvación. Si yo no tengo eso presente, si yo empiezo a fluctuar y no estoy consciente de eso, el enemigo va a estar socavando mi fe con cualquier cosa. Y cualquier día voy a empezar a creer herejías como que usted no es realmente salvo hasta que no haga esto. Usted no es realmente salvo hasta que sienta esto. ¿Saben de lo que estoy hablando? Usted no es realmente salvo hasta que experimente esto. O usted no es salvo hasta que logre llegar a hacer esto. No, porque todas esas doctrinas heréticas nos regresan al esfuerzo humano. Nos regresan al esfuerzo en la carne. Por eso Pablo escribió en Romanos 8, y los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. ¿A qué le llamaban andar en la carne? No se refería a andar en la cantina. Porque uno dice, este anda en la carne en la cantina. No, los que andan en la carne en sus pensamientos, que le han dado lugar a conceptos equivocados, que creen que están agradando a Dios y no están agradando a Dios. Mira, si yo paso y en la calle me encuentro a uno que yo lo veía en la iglesia y lo ando encontrando haciendo algo indebido, y yo le digo, no estás agradando a Dios, para empezar ni siquiera necesito decírselo, porque no está donde debiera estar. Y él o ella reconocerá, no ando agradando a Dios. Entonces, ¿de quiénes hablaba Pablo cuando dijo, los que andan en la carne no pueden agradar a Dios? Hay gente que cree que está agradando a Dios. Hay gente que cree que está agradando a Dios, pero están haciéndolo en la carne, en sus esfuerzos, en sus ideas. Para eso se aplica el texto, los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. La carta a los Hebreos tiene un espíritu de advertencia de que no quieras agradar a Dios en la carne. Que es ahí de lo que les predicaba el domingo en Colosenses 2, cuando dice que abstenerme de esto y abstenerme de aquello, y yo me guardo de esto y de aquello, aun entre los hombres, dice que tiene una reputación de sabiduría y de duro trato al cuerpo. Pero esos esfuerzos, ¿se acuerdan lo que aprendíamos? No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, porque son esfuerzos carnales. Entonces dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Esto es lo que el escritor de Hebreos me dice, yo he entrado por el camino vivo y nuevo, he entrado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y no solo eso, tengo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué función realiza? Intercede por mí, me mantiene en comunión con el Dios Altísimo, me disciplina, me corrige, me instruye, me redarguye, hace todo lo que sea necesario para que yo siga en comunión con el Señor y la obra sigue siendo suya. Si tú estás en la fe, es obra suya. Si tú cantas al Señor con fervor, si tú sientes el gozo de servir al Señor, es obra suya. ¿Sí lo van captando? No es obra tuya. Si tú piensas que es obra tuya, es el camino para que te desvíes. Todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Y el que comenzó la buena obra, la terminará para el día de Jesucristo. Entonces yo he tenido acceso al lugar santísimo por lo que Cristo hizo. Yo me mantengo en comunión por lo que Él hace. ¿Entendieron lo que dije? ¿Qué hizo? Se sacrificó en la cruz. ¿Qué hace? Hace una función de sumo sacerdote. San Pablo dijo que esa función es permanente. Vamos a verlo rapidito en Romanos 8. Esa labor de defendernos, esa labor de interceder por nosotros es permanente.
Vean lo que dice el 8:34 de Romanos. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién condenará a los hijos de Dios? Cristo es el que murió. El único que podría condenarnos es Cristo. Y Él murió por nosotros. No solo eso, dice más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. El que también intercede por nosotros. ¿En qué tiempo verbal está escrita la palabra intercede? Presente. Se sacrificó tiempo pasado, intercede en tiempo presente. Eso es lo que nos hace mantenernos en la fe. Si yo dejo de creer que Cristo intercede por mí, me voy a perder. Si yo dejo de creer que el Señor me abrió el camino vivo y nuevo al lugar santísimo, voy a empezar a trastabillar. El tema es que lo que has creído lo retengas. Ese es el espíritu de la carta a los hebreos. Por eso cuando dicen, ¿para qué tanta iglesia? Híjole, para que retengas la fe. Porque es bien fácil olvidarte de esto. Los afanes de la vida, los conceptos filosóficos del mundo, las ideas que te mueven por diferentes medios, es fácil que te desvíen de la fe. Bien fácil te desvías. Yo no sé cuántos estén de acuerdo en este momento, pero ya cuando acuerdas, ya empezaste a dudar. Ya cuando acuerdas, empiezas a enamorarte del mundo. Ya cuando acuerdas, no es para ti de mayor valor las promesas de vida eterna. Ya ni siquiera piensas en Cristo como el Señor de tu vida. ¿Por qué? Porque no estás manteniendo esa fe. Porque esa fe en la que te debes conservar, la estás descuidando. Entonces vean lo que dice el 23, que ya se los había leído hace un rato. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué está diciendo esa exhortación? Firme es porque nuestra fe va a ser sangoloteada muchas veces. Va a ser atacada de muchas maneras. Bajita la mano cuando enfrentamos dificultades, las que enfrentamos cotidianamente. Que si la economía, que si el empleo, que si la enfermedad, que si las deudas. Esas cosas ya por sí mismas nos atacan y si nuestra fe no está firme, nos hacen fluctuar, nos hacen dudar. Traduce el fluctuar como dudar. Dudar. Dice, porque fiel es el que prometió. Ahora bien, viene esta exhortación, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y aquí empieza a dar lugar a un detalle. Nosotros no podemos hacer esto de servir al Señor y de mantenernos en nuestra fe si estamos solos. Tenemos que estar acompañados de hermanos que profesan la misma fe. No podemos y no podremos salir adelante si queremos servir al Señor en solitario, en lo individual. No, ahí lo dice. No te muevas ahí todavía. Quédate ahí donde estabas. En el versículo 24. Considerémonos unos a otros. Unos a otros. No podemos hacerlo solo. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. El verso 24 hay que interpretarlo en su debido contexto. Hasta este versículo hay que interpretarlo en su debido contexto. Porque muchos hermanos que les encanta señalar y acusar, acuérdense, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, como que el cristiano es cristiano porque se congrega. No necesariamente. No. El congregarnos, como dice ahí, tiene que ver con el verso anterior. ¿Yo para qué me congrego? ¿Qué debo esperar al congregarme? Porque yo me consideraré con mis hermanos unos y a los otros, estimulándonos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. Hermano, ánimo. Hermano, ¿por qué andas así? Hermano, ven, vamos a hacerlo juntos. Estoy contigo. Mira, escuchaste la predicación. Mira, en esta parte, escúchala. Mira, atiende esto. Mira. Muy peligroso hoy en día, y lo digo, aunque no les guste que se los diga,
los que creen que con oír predicaciones en YouTube ya se están edificando. Tienes que estar aquí, donde están tus hermanos. Tus hermanos. Porque el predicador que está en YouTube le está predicando a sus ovejas. Tú no eres de sus ovejas, por cierto. Tienes que estar aquí. Porque luego resulta que me encuentro hermanos que no están aquí. No tienen roce, no conviven. Y no es porque sea un capricho mío, lo estás viendo en el texto. No es porque yo esté obsesionado, no. Es que te aíslas y te caes. Andas en solitario y fluctúas. Aunque te cueste trabajo, aunque te parezca difícil, haz el esfuerzo de venir a la iglesia para que te acerques al hermano que también está librando una batalla junto contigo. Que si tú le dices estoy batallando, no se va a admirar de ti para decir, hey, tremendo. No, al menos en esta iglesia no practicamos eso. Si vemos a un hermano que está cayendo, hay que levantarlo, no hay que acabarlo de aplastar. Entonces aquí el texto dice, considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, está de la mano los dos textos. No es que en automático, porque ya viene a la iglesia, pastor, póngame asistencia, póngame un puntito. No. Es que hay un porqué hay que venir aquí. Venir aquí no es idea del predicador, del pastor o de los líderes. Es el modelo que el Señor diseñó. Por eso agarró a 12 discípulos. Les dijo que fueran de 2 en 2. ¿Recuerdan? Vayan de 2 en 2. No vayan uno cada quien por su lado. Porque si andas tú solo, es probable que te extravíes. Siempre cerca de ti alguien. Se los tengo que decir claramente, porque muchos tienen sus ímpetus de yo lo voy a hacer solo. Estás yendo en contra de lo que la palabra de Dios dice. Es que yo voy a irme por este lado. Ten cuidado. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque el enemigo usa esas artimañas para sacarte de los propósitos de Dios. Dios tiene un propósito para ti. Y el enemigo no quiere que se cumpla ese propósito. Y el enemigo es muy astuto. Y trabaja hasta con tu propia lógica, con tu forma de pensar. No, pues es que estos hermanos como que no aprecian mi trabajo, lo voy a hacer yo solo. O estos hermanos no me apoyan, lo voy a hacer yo solo. No, es que esta iglesia casi no me merece, lo voy a hacer yo solo. Ten cuidado. Ten cuidado porque ahí está la palabra del Señor y la exhortación. Entonces es bien curioso, ya estamos por llegar al texto polémico que les decía. Dice el verso 25 otra vez, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cómo me voy a exhortar unos con otros si no estamos aquí? ¿Me explico? Obviamente, a la carne tuya y a la carne mía, eso de que nos exhorten no nos es muy agradable. ¿Sí me escucharon? No pienses que nomás a ti te desagrada que te exhorten. A la carne de nosotros no nos gusta. Estas predicaciones exhortan. Y hay una parte de ti, y yo lo entiendo y tú también lo entiendes, que te molesta. Hay una parte de ti que se molesta cuando estás escuchando esto. Y la parte de ti que se molesta, ¿sabes ya cuál es la parte de ti que se molesta? La carne. La carne. Pero también hay algo en ti, que mientras la carne se molesta, hay algo en ti que busca más de esta palabra. ¿Qué es eso? El espíritu. Deudores somos, no a la carne, para que andemos alimentando la carne. Somos llamados a quebrantar esta carne, para que lo espiritual en nosotros emerja. Entonces, dice el verso 26 después de todo esto, porque si pecaremos voluntariamente, tenemos que entender esto. ¿Qué es pecar voluntariamente? Es cuando mi voluntad, por eso es voluntariamente, mi voluntad es movida a hacer algo diferente. ¿De qué clase de pecado está hablando aquí el texto? ¿Cuál es el contexto? ¿De qué hemos venido hablando? Recuerda, perdonaré sus pecados y no me acordaré más de sus iniquidades. Recuerda, donde hay remisión de pecados ya no hay ofrenda por el pecado. Recuerda, tienes libertad para entrar en el lugar santísimo. Recuerda que tienes un gran sumo sacerdote. Recuerda que el Señor te invita a que te acerques
no está hablando de otra cosa más que te sostengas en la fe. Dice el texto, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, el tema es el conocimiento de la verdad, la fe. Si tú pecaras voluntariamente después de haber recibido la fe y la verdad, ¿qué significa el pecar voluntariamente? Si tú voluntariamente te apartas de esa verdad. Si tú voluntariamente dejas de lado esa verdad, porque ahora escuchaste algo más novedoso, más apelante, más emocionante. Ejemplos. Hay iglesias que están enfocadas en las señales y milagros y ven a su milagro de hoy y creen que están sirviendo a Cristo. Tengan cuidado, porque ahora su fe se está desviando a lo que ven. Y ahora se vuelven adictos a ver milagros. Y su fe, su nueva fe, se alimenta de ver milagros. Y creen que están en Cristo Jesús, cuando la Escritura dice, andamos por fe, no por vista. Es bien sutil el engaño. La gente está, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, porque mira, se levantó, soltó las muletas, y esto y lo otro y aquello. Creen que están en la fe y ya se están deslizando. Se están volviendo adictos. Por eso después ya salen de una y se van a otra y se van a otra. Y ahora van a una iglesia y si no ven milagros se dan la vuelta y se van. No, es que aquí nomás predican. ¿Perdón? ¿Qué no es eso de lo que se trata la salvación? Que creas a la verdad. ¿No es eso lo que dice ese texto? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que la forma de pecar de la que habla es que desprecies esa verdad. Que después ya no te sepa la palabra de Dios. Después ya se te hace tediosa la palabra de Dios. Ya no te llena la palabra de Dios. ¿Por qué? Ya pecaste voluntariamente, ya te has desviado y ya no tienes el mismo aprecio y amor por la verdad. Hermano, ¿de dónde sacó eso? Lo vimos en la escuela dominical y lo citamos con mucho gusto. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Dice sobre el hombre de pecado. Inicuo, escuchen bien y pongan atención. Este texto, ¿por qué lo voy a leer? Por aquello de pecar voluntariamente después de haber recibido la verdad. ¿Sí? Pecar voluntariamente después de recibir la verdad. Y recuerden, la gente peca voluntariamente, pero no sabe que está pecando. En eso consiste la apostasía. La gente cree que aún sigue en Cristo Jesús cuando ha abandonado la fe. Vean lo que dice aquí. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aguas. Ese es el gancho. Ese es uno de los ganchos más efectivos que usa Satanás para desviar a los hijos de Dios de la verdadera fe. Y otra vez les hace creer que Dios está obrando y hasta dicen gloria a Dios. Dice el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Es el mismo tema de las advertencias de la carta a los hebreos. Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad, dejaron de amar la verdad. Ya la verdad no es importante para ellos. Yo he escuchado predicadores conocidísimos, famosísimos, con iglesias abarrotadas, diciendo, no se trata de leer tanto la Biblia. Y mejor hablan de psicología y hablan de otras disciplinas y la gente no nota que los están alejando de la verdad, que de una manera deliberada está sembrando en ellos el desamor por la verdad. ¿Me estoy explicando? El desamor por la verdad. Entonces dice, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y vean lo que dice el versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Es un poder, pero es engañoso. Desvía a la gente para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces hay muchos que creyeron a la verdad,
pero después dejaron de creer en la verdad. Esa es la verdadera tragedia. Eso es de lo que habla la carta a los hebreos. Muchos recibieron la verdad, creyeron en la verdad, pero después cayeron en el engaño y dejaron de buscar la verdad. Dejaron de saborear la verdad. Dejaron de amar la verdad y se complacieron, dice el texto, en la injusticia. Eso es muy oportuno para continuar en el versículo de Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente, fíjense bien, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, el tema es, recibiste el conocimiento de la verdad y voluntariamente lo abandonas. Hay un texto muy conocido, tanto en Oseas como en Isaías. Dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero también el texto dice, mi pueblo pereció porque ignoró el conocimiento. Cuando dice ignoró el conocimiento, no significa que nunca tuvo el conocimiento. Significa lo tuvo, pero lo ignoró. ¿Entienden eso? Cuando dicen, pasó fulanito y me ignoró. O sea, si así ocurrió, significa que sí sabía quién eras, pero pasó como si no te conociera. Esa es más o menos la idea, ¿no? Bueno, aquí es eso. Conociste la verdad, pero luego la pasaste por alto. Le perdiste el amor y dejaste de luchar por ella. Entonces, de eso se trata el texto. Dice otra vez, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué? ¿Por qué ya no queda más sacrificio por los pecados? Acá lo decía, ya lo leímos. Vamos al 18. 10:18. Porque donde hay remisión de estos, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Porque Cristo se ofreció una vez y para siempre. Si tú creíste que Él se ofreció una vez y para siempre por ti, si tú creíste que su sacrificio era único y eficaz para perdonar tus pecados, pero de pronto, por alguna circunstancia, ¿ya no lo crees? Ya no queda ningún sacrificio que hacer por ti, porque el Señor ya lo hizo. Si ya lo hizo y tú lo habías aceptado, lo habías creído, pero ahora piensas que no es suficiente. Ahora te han hecho creer que necesitas ver señales y milagros. Ahora necesitas que te unja tal o cual personaje. Ahora necesitas ir a probar tal o cual situación. Ahí ya estás renegando de la fe y casi siempre sin darte cuenta. ¿Ok? Entonces dice el versículo, termina el verso 26. Ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Para quiénes? Para los que habiendo conocido la verdad, ahora la han ignorado. ¿Qué espera entonces? Ya no queda ningún sacrificio, ya no queda más sacrificio. ¿Qué es lo que queda? Verso 27 es el que te auxilia para decir qué es lo que queda. ¿Qué es lo que queda para el que ya conoció la verdad y renegó de ella y ya no creyó en ella? A eso sí, le espera una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Has recibido la palabra de verdad, pero luego te has convertido en un adversario de la verdad. Conociste el evangelio de salvación, pero desde que lo negaste, te desviaste, lo ignoraste, lo pasaste por alto, ahora te has convertido en un adversario de nuestro Señor Jesucristo. Que eso es justamente la condición de toda la nación de Israel que rechazó a nuestro Señor Jesucristo. Se convirtieron en adversarios. ¿Estamos? Entonces dice el versículo 28, se remite al Antiguo Testamento para hacer una comparación antiguo y nuevo. ¿Qué dice del antiguo en el versículo 28? Recuerda la ley cuando dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Eso establecía la ley. Si alguien viola la ley en cualquiera de sus preceptos y hay 2 testigos que digan, sí, yo lo vi, el castigo era la muerte. Lo que le llamaríamos hoy la pena máxima. ¿Sí o no? Oye, espérame, en Texas hay pena de muerte, pena de muerte, pena de muerte. Entonces dice el escritor de Hebreos, a ver, vamos a poner en perspectiva. En el antiguo pacto, un pecado se pagaba con la muerte si habían 2 testigos
que lo avalaran. Terrible cosa. Pero ahora lo va a comparar con lo que acababa de decir de los adversarios, con lo que acaba de decir de los que han negado la fe. Vean lo que dice el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo? Pausa. Acuérdense que puso en perspectiva el antiguo pacto. En el antiguo pacto, ¿cuál era la pena por 2 testigos el que violara la ley? Muerte. Y empieza diciendo, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Pregunta, ¿habrá algún castigo mayor que la muerte? Vean el texto. En el Antiguo Testamento, el castigo era la muerte por violar la ley de Moisés. Pero en el nuevo pacto dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? El que violara la ley de Moisés, su castigo es la muerte. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Qué será más grave? ¿Violar la ley de Moisés o pisotear al Hijo de Dios? Pisotear al Hijo de Dios. El que viola la ley de Moisés, el castigo es la muerte. Pues al que pisoteare al Hijo de Dios, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis? Y repito la pregunta, ¿habrá un castigo mayor que la muerte en base a lo que estamos viendo? Sí, sí. Hay mucha gente que murió por la causa de Cristo, pero tras su muerte vino la glorificación de estar con el Señor. Pero la peor tragedia es morir en este mundo por tus impiedades y después enfrentarte a la justicia de Dios y aplicarte todavía la muerte eterna. Pues aquí lo que dice el texto es, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Cómo es que en este ejemplo se estaría pisoteando al Hijo de Dios? Negando su sacrificio, negando su verdad, negándolo como el divino Hijo de Dios, negándolo como aquel cuya sangre derramada me limpia de todo pecado. Si yo de pronto empiezo a decir, bueno, es que sí, Jesús murió por mí, pero yo me he guardado, ya estoy cayendo en esa categoría. Si yo empiezo a decir, es que me congrego en la iglesia correcta, es que nuestra iglesia es la más ortodoxa, es que nuestra iglesia es la más antigua, es que nuestra iglesia, ten mucho cuidado dónde está dirigida tu fe. Es muy sutil y muy fácil que tu fe se vaya en pos de otra cosa que no sea Cristo. Es solemne la advertencia entonces cuando dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? Ahora, hermano, pero yo ¿cómo voy a querer pisotear al Hijo de Dios? Alguien dirá, no, hermano, yo platicaba hace un par de años con una persona casi en su lecho de muerte. Y yo le dije, ya no esté peleada con Dios. Y yo no estoy peleada con Dios. Yo no estoy peleada con Dios. Qué triste que haya gente que dice, no, está loco, ¿de qué está hablando el hermano? Si yo vengo a la iglesia, si yo hago esto y hago aquello y aquello, ¿cómo es que ahora el hermano me esté poniendo que yo podría estar cayendo en el pecado de pisotear al Hijo de Dios? ¿En qué consiste pisotear al Hijo de Dios? Tal vez algunos ya leyeron el texto hasta el final. Vamos a verlo. Pisotear al Hijo de Dios consistiría en, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. ¿Qué significa eso? Que yo menosprecie la obra salvífica de Cristo en la cruz, que yo diga que ese sacrificio no significa nada para mí, o que a lo mejor significa algo, pero yo aparte he hecho mi tarea de santificarme. Estoy así teniendo por inmunda la sangre de Cristo. ¿Por qué por inmunda? Como una sangre de cualquier otro pecador. Estoy teniéndola como cualquier otra sangre, cuando es la sangre preciosa del Hijo de Dios, por su sangre con la que nos ha redimido, la que nos da la vida, la que nos da la paz, nos canta Alondra, la sangre que nos acerca al camino
al lugar santísimo y yo de pronto la empiezo a menospreciar, dice el escritor, la estaría teniendo como inmunda. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y sobre todo, parte final, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Espíritu con E mayúscula. ¿Se acuerdan que dijo el Señor? Todo pecado y toda blasfemia contra el Hijo del Hombre será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, ese pecado no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Bueno, ¿en qué consiste la blasfemia del Espíritu Santo? Ahí la estás viendo. Porque hay cantidad de debates, ahí la estás viendo. Si tú haces afrenta al Espíritu de gracia, si tú ofendes el Espíritu con el cual fuiste santificado, si tú ofendes la verdad que dice no por obras para que nadie se gloríe, si tú te burlas de que la palabra de Dios dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe. A mí un día me dijo alguien, el hermano Alejandro y su trauma de la gracia, pues tenga cuidado. Porque si usted está criticándome por eso, usted podría caer en que está haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Porque usted le está dando la gloria a la iglesia, al hombre, al líder, al ungido. No a nosotros. No a nosotros. Al Señor sea dada la gloria. Entonces, este largo versículo está anunciando algo que va a ocurrir. Todo aquel persona que en su incredulidad, en su rebeldía y en su apostasía deje de creer al Evangelio, estará, en el sentido figurado, pisoteando al Hijo de Dios. Estará teniendo la sangre de Cristo como nada. Imagínense todavía los que tienen que ir a misa a sacrificar la hostia. Imagínense todavía los que traen ese riguroso código de vestimenta y la hermana anda en santidad y la hermana no anda en santidad. La hermana sí se va a ir al cielo, la hermana no se va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque la hermana trae falda larga y la hermana que trae falda corta no se va a ir al cielo. Espérate. ¿Y la obra salvífica de Cristo en la cruz? Pues está bien, pero así. Tengan mucho cuidado. Podría ser que están pensando agradar a Dios y lo están agradando en su carne. Y al agradarlo en su carne, están teniendo por inmunda la sangre de Cristo porque no le están dando el valor que tiene y lo están sustituyendo por su propio valor, humanamente hablando. Y están pisoteando al Hijo de Dios y están haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Y ahora sí dice el verso 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Conclusión. El tema de que si la salvación se pierde o no se pierde, no se contesta con una encuesta de opinión. ¿Cuántos opinan que se pierde? ¿Cuántos opinan que se pierde? No es tan simple. No es tan simple. Voy a repetir 2 o 3 cosas que ya dije para concluir. Si a alguien se le ha enseñado que la salvación se gana, es una herejía. He oído, oigo y sigo oyendo de gente que dice, yo estoy luchando por mi salvación. ¿Han oído gente que dice eso? Eso es una herejía. Es una herejía. Eso no es bíblico. La salvación no es algo por lo que yo luche. Porque si yo lucho, ¿de quién es el mérito? ¿De quién es la obra? ¿Quién me salvó? No. La salvación es un don de Dios. Es un regalo que se recibe por medio de la fe. Es por gracia, es decir, nosotros no tenemos intervención ahí. Eso se nos debe enseñar. Si a mí se me enseña que la salvación se gana, no soy salvo. Porque nadie se puede ganar su salvación. Por eso el debate de que si la salvación se gana o se pierde, es porque muchos están mal desde el inicio del origen mismo de la salvación. Están pensando que la salvación se trata de, y me cuido, y me abstengo, y me guardo yo. Y la obra salvífica y la preciosa sangre de Cristo queda dejada de lado. Mucha gente en su teología está mal desde el inicio. Desde el inicio. Hay gente que dice, no, es que la salvación es individual. ¿Han oído gente decir eso? ¿Han oído gente que dice la salvación es individual? ¿Y saben en qué contexto lo suelen decir?
Pues yo actúo allá, yo voy a luchar por mi salvación. Y si tú, no, espérate, tampoco es eso lo que estamos aprendiendo. Reunirnos, estimularnos al amor y a las buenas obras, exhortarnos. Ves un hermano que se está desviando de la verdad, acláraselo. Ves un hermano que está trastabillando, fluctuando, habla con él. Esa es la tarea de la iglesia, no estar amenazándonos. Entonces, si una persona dice que la salvación se gana, ya empezó mal. Porque por consecuencia, él va a pensar que la salvación se pierde cuando peco. Y ya mandaste por un tubo la obra redentora y la obra sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves cómo, sin darnos cuenta, es bien fácil pisotear al Hijo de Dios? Es bien fácil tener por inmunda la sangre del pacto, porque nos han enseñado desde el catolicismo romano a que la salvación es por obras, por los sacramentos. Se supone que ya somos cristianos evangélicos. Y lo primero que deberíamos entender, que cuando empezó la reforma protestante, ya en 1517, el primer reformador ya público que fue Lutero, así empezó diciendo, es solo por la fe, es solo por la gracia, es solo por la escritura, es solo por Cristo, solo, no es por ti. Yo no puedo decir mucho de los católicos porque han crecido en esa doctrina, pero los que se supone que ya somos evangélicos, los que se supone que nuestra fe está fundada en lo que dice la escritura y andamos con las obras, estamos pisoteando al Hijo de Dios. Y la cuestión más importante de esta predicación es que alguien que ha recaído de la fe ya no queda más sacrificio por sus pecados. Alguien que ya no cree en lo que creyó, ya no hay más sacrificio por él. Solo hay una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de venir sobre los adversarios, porque tú eras de las filas del Señor y por tu incredulidad ahora te puedes volver un adversario. Toda la carta a los hebreos, todas las exhortaciones es mantente en la profesión de tu fe. No fluctúes. Si ves a un hermano fluctuando en la fe, anímalo, exhórtalo. Por eso me oyen decir a veces, les tendré que predicar nuevamente el evangelio. ¿Qué, hermano, que no soy salvo? Te estás desviando. Ya andas con otras ondas que no son las del evangelio. Te tengo que volver a predicar fe. La fe que fue una vez dada a los santos. El evangelio de la gracia. El evangelio de solo por la gracia, solo por la fe, solo por Cristo y solo en la escritura. Porque pululan, abundan los predicadores que apantallan a las audiencias con sus exhortaciones psicológicas, con sus terapias psicológicas, que luego la gente confunde que es el Espíritu Santo. Se están alejando de la verdad. Si alguien se aleja de la verdad, se vuelve un adversario del Señor Jesús. Entonces, cuando yo digo, la salvación se gana o no, la salvación se pierde o no se pierde, es más profundo que contestarte sí o no. ¿Sí lo puedes ver? Porque puede ser que empezaste mal desde un inicio, pero lo importante es que tú creas, como dice Filipenses 1:6, lo volvemos a poner, que tú eres salvo por lo que Él hizo por ti, que tú te arrepentiste de tus pecados porque el Espíritu Santo te trajo al arrepentimiento. Eso está en Romanos 2:4. Pero lo que dice aquí, vamos a Filipenses 1:6, decía. En Filipenses 1:6 dice el texto, estando persuadido de esto. Ese inicio es bien importante. Todos nosotros debemos estar persuadidos, convencidos sin dudar de estas verdades bíblicas. ¿De qué está convencido el apóstol Pablo? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, que por cierto no fuiste tú, que por cierto no fue tu pastor, no fue tu líder, fue Cristo personalmente. El que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué la perfeccionará? Porque tu fe no es perfecta. Un día será perfecta, pero hoy tu fe está expuesta a los vaivenes doctrinales. Hoy tu fe está expuesta a todos los debates y contradebates que ves en las redes sociales. Hay muchos cristianos que ven una predicación
y les siembra dudas en su fe. Hay hermanos que ven un debate, este contra este y este contra aquel, y los dos hablan tan claro que se me hace que los dos tienen razón. Es imposible. No puede ser que hayan dos personas hablando de cosas diferentes y que tú digas que los dos tienen razón solo porque la forma como lo dicen son muy convincentes. Tengan mucho cuidado de que lo que su fe esté sustentada en la Biblia, que sus creencias, lo que esté en lo más profundo de su corazón, esté sustentado en la Biblia. Y no tenga que verse en condiciones lamentables de tantos hermanos y hermanas que dicen cosas como: es que yo lo veo así, es que yo me imagino, yo supongo, yo pienso. Lo que tú creas, más te vale que esté fundamentado en la Escritura. En esta iglesia, el mayor esfuerzo que hacemos, por eso los acompañantes son pocos. Por eso no hay mucha gente que le guste hacer esto, porque ya no aman la verdad. Ya esta predicación les parece aburrida. Sí, ya estás otra vez con lo mismo. Si te predico y te enojas, ya eres un adversario. Preocúpate. Si se te habla la palabra de Dios y te pones de genio, ya eres un adversario. No, mío, ¿qué? ¿Yo qué? Yo voy a morir junto contigo un día. Eres un adversario del que vive y reina por los siglos de los siglos. El Dios vivo en cuya presencia es una cosa tremenda caer en su ira. Entonces nosotros tratamos siempre de predicar lo que está en la Escritura, con temor y temblor. Corremos el riesgo de no ser tan precisos en algún término, en algún vocablo, pero Dios conoce nuestro corazón, que si nos damos cuenta que hay que explicar algo de mejor manera, vive el Señor que lo haremos, pero no vamos a estar jugando con la palabra y jugando con el destino eterno de ustedes. No solo porque el Señor me va a pedir cuentas de ustedes, sino porque valiente cosa sería tenerlos aquí 5 años, 10 años, 11 años, lo que sea, predicando cosas que no nos van a llevar al cielo. No estoy hablando solamente de una pérdida de tiempo, estoy hablando de una tragedia eterna. Que ustedes estén buscando al Señor y el que les predique los esté desviando del Señor. Amén, hermanos. Hemos entonces hoy entendido uno de los 4 pasajes problemáticos de la carta a los Hebreos. Está hablando de los creyentes que dejaron de amar la verdad, que no se sostuvieron en la verdad y ahora se convierten en adversarios. Y si ustedes conocen gente en esa condición, oren por ellos, porque están en una terrible condición y están en riesgo de caer bajo el terrible juicio del Señor. Porque aún en este mundo, aún en este siglo, el Señor le da sus buenas disciplinadas a gente que desvía a su pueblo. Así que confiemos en que el Señor que empezó la buena obra en ustedes, Él la va a perfeccionar. Su fe se va a ir perfeccionando. Yo confío en que esta noche su fe, de alguno de ustedes, se haya lidiado, se haya perfeccionado. Primeramente Dios, el domingo hablaremos de otro de los textos problemáticos, por lo que invite a su hermano, a su hermana, háganle reproducir este mensaje para que pueda entender más el del domingo y que sigamos firmes juntos, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orarle al Señor. Y vamos a darle las gracias. Hay mucho por qué darle gracias, porque el Señor cuida de su rebaño. Él en este mensaje, en esta palabra, está cuidando de ustedes. Y vamos a darle las gracias al Señor. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, delante de tu divina presencia te queremos dar las gracias, porque tú aún, Señor, te ocupas de este pueblo, de que sigamos, Señor, firmes en la fe. Padre Celestial, yo te doy las gracias porque esta tu palabra, en esta carta tan compleja para nuestro pobre entendimiento, Señor, la carta a los Hebreos, nos está ilustrando, Señor, quién eres tú. Un Dios poderoso que le concedió a la nación de Israel darle tu palabra, tu revelación. Pero un día, Señor, se olvidaron de ella y se endiosaron en sus propias tradiciones.
No, Señor, no sea esto lo que ocurra en nuestra iglesia de hoy. Yo te pido que aún sigamos temblando frente a tu palabra, que aún sigamos, Señor, teniendo tu sangre preciosa como lo más solemne, lo más hermoso, ese pacto eterno con el cual, Señor, tú te ofreciste en sacrificio, en lo cual en esa horrenda cruz, Señor, agonizaste, Señor, moriste pensando en nuestra vida eterna, Señor. Y nosotros queremos seguir predicándote a ti, Señor Jesús, y a este Señor crucificado, porque tu sangre, Señor, es la que nos hace aceptos delante del santo Dios altísimo, Señor. Yo te pido en esta hora que pongas en nuestros corazones, Señor, una reverencia total hacia tu cruz, hacia tu sacrificio perfecto, donde tu sangre santa, perfecta y preciosa fue derramada hasta caer en la tierra, para que ahí se fueran nuestros pecados a la tierra y se cumpliera un pacto hermoso del cual no somos merecedores, pero que tú quisiste celebrar con nosotros. Perdonaré vuestros pecados y no me acordaré más de sus iniquidades. Y en esta hora yo te doy las gracias porque has perdonado nuestros pecados. Gracias, Señor, porque ya no te acuerdas de nuestras iniquidades. Gracias, Señor, porque aún sigues intercediendo por nosotros. Lo haces en todo momento, Señor, porque tú conoces nuestra debilidad, porque tú sabes que somos polvo, porque tú sabes, Señor, que aún flaqueamos, Señor. Y si no fuera por tu intercesión, ya estaríamos de nuevo, Señor, en la inmundicia de donde nos sacaste, Padre. Yo te doy las gracias porque nos sigues perfeccionando. Yo te doy las gracias, Señor, porque en medio de nuestras fallas tú sigues puliendo nuestra fe. Tú sigues llamándonos, Señor, a tu trono de gracia, ofreciéndonos, Señor, esa misericordia, esa gracia para el oportuno socorro. Y yo en esta hora te doy las gracias por tu pueblo. Te doy las gracias por tus hijos y por tus hijas que han creído que tú los has salvado con un precio altísimo, el precio de tu sangre, Señor. Yo te doy las gracias porque aquí hay hermanos y hermanas que han amado la verdad y que la siguen amando y que la siguen defendiendo y que la siguen proclamando, Señor, y no desmayan, porque tú, Padre bendito y maravilloso, sigues, Señor, haciendo cosas grandes en sus vidas, porque tú los sigues haciendo avanzar. Yo te doy las gracias porque más que una teoría, esto se vuelve realidad, con hermanos y hermanas, Señor, que te aman y que te quieren seguir sirviendo, Señor. Gracias. Gracias por tu sangre. Gracias por tu sacrificio. Gracias por poner tus ojos en nosotros. Gracias, Señor, porque siendo aún pecadores, tú diste tu vida por nosotros. Gracias, Señor. Líbranos, Señor, de no tomar en vano tu sangre, de no tomar en vano tu gracia. Ayúdanos, Señor, a cuidar esta salvación con temor y temblor, para tu honra y tu gloria, Señor. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a mantenernos firmes, a no renegar de la fe, aún en los días de mayor tentación por parte del diablo. Fortalécenos en el día malo, Señor. Como le dijiste a Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y yo sé que hoy oras por nosotros para que tampoco falte nuestra fe. Yo sé, Señor, que aún oras por nosotros para que nos mantengamos en esta fe preciosa. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. La sangre de Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Hermanos, después de ese texto donde el Señor dice horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, cambia el escritor de Hebreos de nuevo y voltea a ver a los hermanos y les vuelve a dar ánimos. Les está diciendo lo que va a pasar con los que renieguen de la fe. Pero después de ese texto que está en el 31,
Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dice en el verso 32, noten por favor ahora de lo que habla. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. ¿Entienden el contexto? O sea, está diciendo, no se te ocurra caer en esto que se predicó, porque acuérdate cómo cuando recién creíste, todo lo que tuviste que padecer. ¿Cuál es la idea? Que habiendo padecido y después de eso tener un gran galardón, ponerlo en riesgo, fluctuando en la fe. No, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, le dice el escritor a los que lo están leyendo. Nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. Ese es el espíritu de la carta a los hebreos. Mantener la fe, la preservación de la fe. Y cuando veas a un hermano triste, piensa en que le está fallando la fe. Y hay que trabajar fuerte, exhortándonos y consolándonos para que el que está decayendo regrese nuevamente a la fe. Eso es el cristianismo, no otra cosa. Ese es el cristianismo. Amén, hermanos. Les doy las gracias por haber atendido esto. El domingo vamos a continuar y le pido a mis hermanos que nos ayuden con otra alabanza y nos despidamos bien contentos los unos de los otros como familia de la fe. Dios los bendiga, hermanos. Muchísimas gracias. Aleluya. Gloria al Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Firmes estamos en la fe, ninguna condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que viven conforme al Espíritu de Dios, el Santo Espíritu de Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor, al Espíritu de Dios. Oh, sin ninguna condenación hay para los que viven conforme al Espíritu. Al Espíritu